con un esquema netamente probatorio. Entonces, vamos hacia el reconocimiento de la financiarización de la economía en los contextos de la globalización, ¿sí? Esa es la metodología que se pretende implementar y eso cambia totalmente la valoración, el reconocimiento y la revelación de la información. ¿Cuál es el papel que cumple la alta gerencia en este cambio de formato? Distinto a lo que comúnmente se piensa, que los procesos contables son solamente los contables. No, la alta gerencia, y así lo definió la Superintendencia de Sociedades y las diferentes superintendencias, la de Economía Solidaria, la de Salud, todas las superintendencias se han pronunciado. El problema no es un problema solamente de los contables, es un problema de la alta gerencia. La alta gerencia, como cualquier proyecto de una organización, tiene que asumirlo decididamente. La alta gerencia tiene que trazar las directrices en la definición de políticas contables. Los contables debemos de aplicar las políticas y los entes de control, los entes reguladores deben evaluar si la política adoptada por la gerencia es la adecuada y si se está cumpliendo en el reconocimiento de los diferentes hechos económicos. La gerencia juega un papel fundamental y así lo ha dicho tanto el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y las diferentes superintendencias, de que el proceso debe partir del punto más alto de la administración de la organización. En este momento que queda poco tiempo para empezar a implementar casi que el 95% de las compañías a nivel nacional el cambio de sistema, si pudiéramos describirles rápidamente cuál es el proceso que se debe realizar desde este momento para llegar a poner a buen término. Bueno, es importante aclarar que este año debe terminar con el proceso el que se denomina Grupo 1, y en ese Grupo 1 digamos que hay el 5% de las empresas del país. El año entrante, por esta época, debe estar en el proceso el Grupo 2, y el Grupo 2 es más o menos el 55% de las empresas del país. El Grupo 1, el Grupo 3 empieza igualmente este año, es una contabilidad muy simplificada, los cambios son mínimos y ahí está el otro 40% de las organizaciones del país. ¿A qué estamos próximos a iniciar con el proceso? Grupo 3, que son las microempresas y las personas naturales obligadas a llevar contabilidad, y Grupo 1, que son las grandes empresas. Las de la mitad empiezan el próximo año. ¿Cuál es el proceso con que deben empezar? Está en la circular externa de la Superintendencia de Sociedades, la circular 0001 de enero del 2013, y ellos lo plantean, no es una camisa de fuerza, pero dicen que ese es un procedimiento propuesto que se debe seguir. Primero, etapa de planeación. ¿Y etapa de planeación es qué? Es revisar lo que tenemos, analizar la información contable, depurar la información contable. 2, lógica, la capacitación. 3, la asignación de los recursos, porque la aplicación de las normas le va a implicar unos recursos a las organizaciones. 4, decisión de la alta gerencia de iniciar el proceso. 5, iniciar con la medición de impactos. Y 6, la conformación de lo que se denomina en el proceso el balance de apertura. El próximo año, el balance de apertura con que inicia el proceso, el próximo año va a haber una información dual, se va a manejar el sistema actual y el nuevo sistema paralelamente. Y en el año siguiente, en el 2015, para el Grupo 1 y 3, se abandona el sistema actual y se sigue con el nuevo sistema. Ese es básicamente el proceso y lo que se debe desarrollar en cada una de las etapas. ¿Una empresa debe presentar a partir de enero del año entrante las dos contabilidades? A diciembre 31 del presente año, empresas del Grupo 1, grandes empresas cotizantes en bolsas o medianas empresas que tengan importaciones o exportaciones superiores al 50% de sus ingresos o de sus costos, y las del Grupo 3, que son las pequeñas, deben determinar el presente año con el juego de estados financieros a diciembre 31 con la normatividad actual y un balance que se denomina de apertura, unos estados financieros de apertura, que es convertir esos estados financieros bajo la norma actual a la nueva norma. Entonces tendremos 2 juegos de estados financieros. El de la norma actual, comparativos 2013 con 2012, y el de la nueva norma, solamente 2013, sin hacer comparación con el año anterior. 2 juegos de estados financieros. ¿Se debe hacer implementaciones sustanciales a los software que las compañías están utilizando actualmente? Efectivamente, los software tienen que adecuar sus estructuras.
porque esto es un sistema exigente en manejo de información. Y ¿quién más mejor que los software para apoyar la gestión de las organizaciones? De no llevarse un software adecuado, va a tener que contratar un batallón de contadores para que le haga la operatividad que requiere el sistema. El software se tiene que adecuar, el software se tiene que manejar en forma adecuada y el software tiene que soportar la mayor cantidad de las operaciones adicionales que va a generar el nuevo sistema. ¿Alguna entidad que esté certificando actualmente que los softwares están actualizados o que los informes estén bien presentados? A ver, desde el punto de vista del software, las firmas de consultoría que están haciendo o avalando los software, evaluando los software y dando conceptos. Nuestra firma, pues, lógicamente está desarrollando ese proceso y está colaborando con las productoras de software en adecuar los sistemas. Desde el punto de vista de avalar los procesos, no hay exigencia legal. La exigencia está por los órganos de control interno de las organizaciones, la revisoría fiscal y las entidades de vigilancia y control del Estado, como son las superintendencias, que están haciendo un seguimiento al cronograma que cada una de ellas debe haber presentado al inicio del presente año. ¿Este tipo de cambios nos haría más competitivos a nivel internacional a las compañías? En principio es uno de los objetivos, ¿sí? No obstante, hay que entender que la normativa tiene algunas implicaciones en las economías internas de los países. Yo pienso que algunas organizaciones que tengan estrechos vínculos con el exterior, estrechos y amplios en magnitud, pueden verse favorecidas por efectos de competitividad, pero por el contrario, las pequeñas empresas que no tienen estructura podrían verse afectadas negativamente con la implementación de las normas. Finalmente, ¿cuál sería la recomendación que le da un experto a las empresas que hasta ahora están como viendo qué les viene encima? A ver, la primera recomendación es que recordemos las experiencias vividas del pasado. Nosotros en el año 93 tuvimos una experiencia, o desde el año 89 al año 93 vivimos una experiencia en materia contable, yo diría que un poco desagradable para la comunidad, tanto contable como la comunidad empresarial. Nosotros empezamos en esa época una discusión de un reconocimiento de efectos inflacionarios en los estados financieros. Y los empresarios nunca le quisieron poner la atención debida a ese esquema. Consecuencia de ello, ¿qué generó? Uno, que nunca entendieron un estado financiero ajustado por inflación. Dos, que cada que el contador iba del gerente a presentar el estado financiero le decía, muéstreme lo desajustado por inflación. Entonces llevábamos dos contabilidades, una con ajustes y otra sin ajustes. Y de esa manera se adecuaron los software, porque los contadores tenían que ajustar y desajustar para poder presentar los estados financieros, para que los gerentes tomaran decisiones. La problemática fue que nunca supimos entender el porqué y cuál era el efecto de la inflación, ¿sí? Y se eliminaron los ajustes por inflación en el año 2006 y terminamos ese periodo sin entender los efectos de la inflación. Y aún hoy no hemos podido dimensionar el impacto que el eliminar los ajustes por la inflación nos generó. ¿Qué impacto? Mayor tributación para las empresas. ¿Cómo lo trató de minimizar el gobierno? En el año 2006 empezó a reducir la tarifa impositiva de las empresas gradualmente. Teníamos una tarifa de impuestos del 35%, al año 2007 la bajó al 34%, después la bajó al 33% y ahora la bajó al 25%, ¿sí? Generando un nuevo impuesto que es el CREC. Pero nunca supimos entender el efecto y no nos hemos dado cuenta todavía el impuesto adicional que estamos pagando por haber dejado de montar los ajustes por inflación. Esa experiencia la tenemos que mirar ahora. No podemos repetir esa experiencia negativa, tanto para los empresarios como para los contadores. Debemos de capacitarnos. La recomendación es acojamos el sistema con seriedad. Capacitémonos a todos los niveles de la organización. Lógico que yo no le voy a pedir a un gerente que me siente 150 horas a recibir un curso de normas internacionales, pero le podemos dar una capacitación de 6, 7, 8 horas para entender, para que entienda el efecto de la información. Ese es el primer paso. Y mentalizarlos de que no es un problema de los contables, es un problema de toda la organización.